Formativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a hablar de un grupo de seres humanos maravillosos. No importa la raza, la nacionalidad, el color de la piel, el lugar donde vivan, todos ellos se parecen y son el rostro del amor, así los definimos nosotros. Son las personas con síndrome de Down que inundan la tierra en cualquier lugar, en cualquier rincón del mundo. Hay personas con síndrome de Down y si son chinos, si son japoneses, si son hindúes, si son mexicanos, si son africanos, no importa, el hecho es que tienen los rasgos muy parecidos. Se les nota en la forma de la cara, en la forma de los ojos, en las manos, en el cuerpo, en el corazón. Es la persona con síndrome de Down, pues, ¿qué les puedo decir? Algo, o sea, ese síndrome es algo que llama la atención no solamente a los médicos, a los psicoterapeutas, a los fisiatras, a los fisioterapeutas, a los pedagogos, sino también a los filósofos. Es interesante. Vamos a platicar sobre ellos con José Luis Carrasco, director de Psicología de Fundación CEDAC, y con Norma Elsa López, coordinadora técnica de la Fundación. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, gracias. Platíquenos un poco de su institución, pero sobre todo vamos a hablar del síndrome de Down. Sí. Sin embargo, claro, gracias por venir y queremos saber qué hacen ustedes, desde qué edad los reciben en CEDAC. Sí. Bueno, nuestra Fundación CEDAC tiene como objetivo precisamente el proporcionar una educación integral para todas las personas que tienen síndrome de Down, desde recién nacidos y sin límite de edad. Ahí atendemos a todos. Tenemos el servicio desde la estimulación temprana, al cual pueden acudir desde los 40 días de nacidos, y hay que empezar a trabajar con ellos. Es la ventaja del síndrome de Down, que desde que nacen se nota que tienen ese síndrome y se puede empezar a trabajar, ¿no? Así es, en la gran mayoría son detectados desde el momento de nacer, precisamente por esos rasgos que presentan, ¿verdad? Esas características especiales. Es una advertencia, ¿no? Nacen con esos rasgos y ya sabes que vas a ser amadísimo como papá o como mamá. Sí, así es. Bueno, entonces pues tenemos este servicio de estimulación temprana. Ya posteriormente, conforme van avanzando en su desarrollo, cuando empiezan a caminar, ya pueden ingresar a la sección de kinder. Después está la primaria especial, la secundaria especial, la sección de prelaboral, luego la capacitación para el trabajo y finalmente ya la sección que es unidad de producción, donde ya no son alumnos, sino que ya están ellos ejerciendo el oficio que aprendieron en su capacitación, ya están ellos trabajando, ya están recibiendo incluso un ingreso. Entonces, académicamente, conforme a las disposiciones mexicanas, en CEDAC llegan hasta secundaria. Bueno, ahí tenemos hasta la secundaria especial, que no es precisamente una secundaria igual a la regular, es una secundaria con las adecuaciones curriculares y de acuerdo a las necesidades de la persona Down, ¿verdad? Y a sus características de aprendizaje, desde luego. Algo muy razonable, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, de acuerdo a eso, todo, bueno, en todos los niveles, los programas están elaborados de acuerdo a las necesidades particulares de los alumnos. Aquí sí, como es precisamente educación especial, no es al revés de que está el programa y ellos tienen que llevar el programa igual para todos, sino que aquí el programa se adecua a las características particulares de cada alumno. ¿Qué es lo que seguramente sí pueden aprender? Sumar, restar y escribir, por ejemplo. La lectoescritura, desde luego, no todos lo logran. Algunos dentro del síndrome de Down podemos decir que también hay diferentes niveles cognitivos, niveles de desarrollo intelectual. Entonces algunos logran desarrollarse mucho en la cuestión deportiva, en la cuestión artística, en la cuestión de oficios. A lo mejor ellos tienen más dificultad para poder verbalizar, para poder comunicarse oralmente, pero sin embargo pues adquieren su comunicación a otro nivel, ¿verdad? Como puede ser corporalmente, con señas, en fin. Entonces a cada quien se le
va buscando cuál es su potencial y tratamos de desarrollarlo al máximo. Entonces, a veces sí hay muchos padres de familia que les interesa mucho que ellos aprendan la lectoescritura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero si no lo logran desarrollar, si a pesar de los intentos y todo su nivel, pues no es el requerido para estas habilidades, pero hay otras habilidades que sí pueden ellos aprender. Y entonces la labor de ustedes es con los papás para que bajen el estrés y acepten a su hijo. Y ver que el que no adquieran un nivel en lo académico, particularmente en lectoescritura, aritmética, no los va a limitar para poder desarrollar otras áreas muy importantes que pues van a permitirles precisamente sacar, externar todo ese potencial que tienen de aprendizaje. Ahora, sabemos de casos, y son muy famosos a nivel mundial, de casos de actores que son síndrome de Down, o de músicos. Actores, deportistas, hasta escritores también. Y entonces de ahí que se han puesto ellos como héroes, que muchos papás de niños con síndrome de Down exigen a sus hijos que alcancen esos niveles. Así que me gustaría mucho que nos expliques por qué unos sí pueden y otros no. Sí, pues eso sí es algo difícil de poderlo entender, pero bueno, pues hay muchas hipótesis, hay muchas teorías. Algunos dicen que es por la cuestión de que hay ciertas regiones cerebrales que están más afectadas y que por eso es que no pueden lograr exactamente ese lenguaje, por ejemplo, ese lenguaje verbal, aunque también ahora se habla mucho de la plasticidad cerebral, en la cuestión de que si hay por ahí un centro cerebral donde no está funcionando adecuadamente, hay otras zonas que pueden sustituir las funciones si se ejercitan adecuadamente. Entonces con esto también, pues bueno, ya se están logrando más avances. Y entonces esto depende mucho de la estimulación temprana en los primeros años, desde los 40 días de nacido. ¿Verdad? ¿Qué hacen en esa área? Cuéntanos. Es fundamental porque, bueno, llega el bebé, llega con la terapista, recibe las terapias, mamá se va tomando nota de los ejercicios porque es estar trabajando con el bebé continuamente. Pero terapia no nada de más. ¿qué tipo? ¿Física, terapia física, también intervienen las terapistas del lenguaje, no importando que tenga 40 días de nacido, un mes, 2 meses, hay que ir trabajando para fortalecer su tono muscular. Se trabaja en esa área hasta que pues mamá continúa trabajando y ya después baja a lo que sería un grupo de kinder, a integrarse ya a actividades de acuerdo a su edad. ¿A qué edad se espera que un niño con síndrome de Down empiece a caminar, por ejemplo? Eso depende también de sus características muy particulares, sobre todo de su estado de salud. Cuando un niño cuenta con buena salud desde que nace, pues tenemos que antes de los 2 años ya están caminando, casi como un niño regular. ¿Qué porcentaje de niños nacidos con síndrome de Down tiene problemas cardíacos? Pues sí tenemos que una gran mayoría, no tenemos una estadística así muy precisa en nuestro país, pero una gran mayoría tiene alguna cardiopatía, pero que ahora con los avances médicos ya no es ningún problema como antes, ¿verdad? Que sí no había la atención debida, la atención necesaria. Ahora ya incluso a veces los llamados soplos, ¿verdad? Que tienden a padecer, conforme van creciendo, se van cerrando y no es necesaria una intervención quirúrgica. A veces sí es necesario, pero ya ahora esto no es impedimento para que les limiten su desarrollo de las demás áreas. Ahora, el tono muscular es algo que podría frenar el movimiento, ¿verdad? O el equilibrio. Ellos tienen hipotonía, o sea, debilidad en los músculos. Sí, ahí necesitamos, por eso la atención que se le dé en estimulación temprana es fundamental. Fundamental para poder tener logros posteriormente. ¿Cómo lo hacen? La estimulación temprana, a mí me encantaría que nos platiques una sesión. ¿Qué tipo de ejercicios hay? Nosotros manejamos lo que se llama el neurodesarrollo, que es una serie de técnicas en donde se trata de que
el bebé sea un sujeto más activo, que el estimularlo para que él tome más iniciativa en movimiento. O sea, a diferencia de las terapias tradicionales antiguas, en cuanto a que llegaban los papás, por ejemplo, empezaban a hacer los ejercicios, empezaban a hacerle para un lado y para otro los brazos, los pies, en fin. Ahora, por ejemplo, se trata de que poner estímulos para que el niño se esfuerce, por ejemplo, en arquearse. Por ejemplo, a veces se usan las pelotas grandes, en donde se colocan en diferentes posiciones y tratando de, o casi obligándolos, ¿verdad?, a que ellos tengan que hacer movimientos, pero que ellos se esfuercen con su propia, su iniciativa propia, que ellos estén más activos, siguiendo estímulos, por ejemplo, tratar de que ellos estén presionando, haciendo presión y prensión, por ejemplo, ¿verdad? Cualquier ejercicio que sirva para el tono muscular, para el dar tono tono muscular, muscular. porque una de sus características precisamente es la flacidez, si su tono muscular es bajo. Muy bien. Ahora, ellos son muy efusivos. Quiero que nos platiquen del temperamento síndrome de Down, que también es muy lindo. Sí. Vamos y volvemos. Continuamos en Anunciación TV y vamos a hablar del temperamento de un niño con síndrome de Down. Después también me encantaría que ustedes nos cuenten cómo hacen para que el papá y mamá acepten a su hijo como es, ¿no? La mirada de ustedes puede ser contagiosa. Si ustedes ven a un niño con síndrome de Down con mucha ternura, admiración y respeto, pues los papás se pueden sorprender y decir, ¿cómo? Ven aquí una belleza cuando yo veo un problema, ¿no? O un duelo enormísimo.
Entonces, ¿cómo ayudan a los papás a aceptar? Pero antes de eso, el temperamento síndrome de Down, que es fascinante. Sí, el temperamento, ellos tienden a ser muy directos, muy efusivos, a veces impulsivos, muy francos. Entonces, esto a veces llega a constituir un problema de socialización porque hay que medirse un poquito porque a veces llega a ser molesto para algunas personas, es que cuando los saluden, por ejemplo, sean demasiado efusivos para abrazar, para besar. Entonces hay que guiarlos para que ellos sepan, por ejemplo, desde un saludo adecuado, el cómo desenvolverse socialmente con las demás personas cuando van a cualquier lugar público. También para evitar cualquier tipo de abuso, ¿verdad?, que pueda haber, el que no den pie a todo este tipo de situaciones por esa misma efusividad. El que hay que establecerles también el que hay turnos, porque ellos quieren luego primero todo, ¿verdad? Entonces, el que tienen que respetar a los demás, el que hay un momento para cada cosa, ¿verdad? El que se les vaya también orientando y a que vayan ellos adquiriendo una tolerancia a la frustración, de que no todo debe de ser la atención para ellos, ni que todo, de que la gente va a estar todo el tiempo nada más centrando toda pues precisamente la atención para ellos, sino que hay que esperar un lugar para ser atendidos. Uy, debe ser toda y que una no son serie, los únicos. una serie de estrategias para lograr controlar o quitar conductas inadecuadas, para aprender a convivir con la gente, estos códigos de comunicación afectiva que son socialmente aceptados. Para todo esto es un largo tiempo el que ocupan, ¿no? Por eso es importantísimo que desde pequeños ellos estén en la escuela con otros compañeros para que vayan aprendiendo todas esas reglas. A veces pues sí tienen hermanos pequeños y bueno, eso les ayuda mucho, pero a veces no, a veces resulta que los hermanos, son hijos ¿verdad?, únicos. O son hijos únicos o los hermanos ya son muy grandes, a veces les llevan 10 años o más, ¿verdad? Y entonces la atención nada más es para ellos, sí, y ellos van a otro sitio y igual la que requieren, ¿no? Sí, sí, entonces sí es algo que hay que trabajarles, pero que afortunadamente lo aprenden muy bien, con una buena orientación, con una buena educación, ellos pueden desenvolverse apropiadamente en cualquier lugar cuando ya son mayores, ¿verdad? Lo logran adquirir. Y claro, los papás necesitan ser perseverantes para educar en estas reglas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ayudan a los papás a aceptar la situación de su hijo? Sí, es muy importante el que desde que llegan, por ejemplo, a nuestra institución, empezamos a trabajar con ellos para ver, a veces influyen muchos factores, desde la forma en que les dieron la noticia, por ejemplo, que a veces fue un tanto violenta, un tanto fuerte, en donde a veces les hicieron pronósticos muy desalentadores, donde les dijeron que no iban a vivir mucho, que no iban a aprender muchas cosas. Entonces a veces llegan muy afectados. Depende también mucho luego la edad de los papás, si son muy jóvenes, si son ya mayores, las mismas características de personalidad de los papás, si son muy aprensivos, o la información también que puedan tener, si ya conocen otras personas Down, en fin, son una serie de factores que hay que tomar en cuenta y sobre todo hay que trabajar mucho el ubicarlos en la realidad, el dar información muy objetiva, muy científica, información seria, y sobre todo cuando ellos ven cómo van creciendo sus hijos y van adquiriendo pues los diferentes conductas que van de acuerdo a lo que se espera de su desarrollo, pues ellos van obteniendo muchas satisfacciones. Hay veces que sí, al principio es una noticia tremenda, ¿verdad? Es algo que les afecta mucho emocionalmente, pero que ya conforme van creciendo, van viendo logros, van viendo los logros, ¿no? Y después dicen, no, pues qué barbaridad, estoy encantado con mi hijo, ¿verdad? No en todos los casos, ¿verdad? Desde luego. No en todos los
No en todos los casos, hay o sea, veces, hay papás que no aceptan nunca la realidad de su hijo. hay veces que no se trabajó adecuadamente el duelo y aunque ya son jóvenes, aún sigue habiendo rechazo. ¿Y cómo manifiestan el rechazo el papá o la mamá? Pues a lo mejor el no reconocer los logros. A veces nosotros medimos los logros por tamaños. A veces decimos, es un pequeño logro, no importa, esperamos algo más. Pero para los jóvenes con síndrome de Down, un pequeño logro es un gran paso. Es un gran paso. Es satisfactorio para ellos el que sean reconocidos, aún teniendo para ciertas personas, aunque sean poquitos, ¿no? Por ejemplo, un pequeño pares. logro es comer solo, un pequeño Claro. logro es aprender a caminar. Que a veces, Sí. exacto, nosotros a veces ya lo hacemos en forma automática. En forma automática no nos percatamos al utilizar la servilleta, al estar comiendo, el voltear en las calles, a la vialidad, si me puedo atravesar. Entonces, para ellos sí son retos importantes, pero bueno, ya realizándolos es muy importante, ¿no? El que sean reconocidos. Y el papá y la mamá que no aceptan a su hijo, pasan por desapercibidos esos pequeños logros, no los aquilatan como cosa grande. Exacto, pueden Así decir, es. bueno, yo esperaba más. Ay, hiciste esto, pues yo esperaba más, porque a lo mejor lo hacemos, pero así en automático, ¿no? Sí, hay una exigencia muy grande para con ellos. ¿Y qué pasa en ellos emocionalmente cuando se dan cuenta, cuando perciben el desamor de papá y mamá? Pues se da mucho conflicto en la relación porque luego no quieren hacerles mucho caso. Hay mucha rebeldía, por ejemplo. Los papás que no han logrado aceptar del todo a sus hijos tienden a ser a veces sobreprotectores. Por un lado, exigencias más allá de las capacidades de sus hijos, el que no están reconociendo la situación real, cuáles son realmente los alcances que pueden tener sus hijos y las limitaciones, desde luego. Y por otro lado también luego es la sobreprotección y el de estar decidiendo por ellos. Y le dicen, no, tú no vas a ser capaz de elegir esto. Y hay veces que vemos papás de jóvenes que todavía incluso les ayudan en labores de autosuficiencia, hasta bañarlos, escogerles su ropa, qué se van a poner, el no permitirles decidir. ¿Qué provoca en Exacto. los hijos? Pues precisamente ese malestar, esa rebeldía, el que incluso hasta agresión. Entonces, si la inteligencia de un síndrome de Down no es para niveles académicos, para grados académicos importantes, sí es para habilidades de vida práctica, por ejemplo, así lo podrías decir. Podría ser, y que además hay en muchas áreas donde se pueden desenvolver perfectamente. Decíamos como la música, como el deporte, el arte, en fin. La actuación. pintura. Sí. El negocio, ¿verdad? Ellos también veo que hacen muchas galletas, pasteles, Sí, venden. sí, sí. Artesanías y Artesanías. venden. Sí, O sea, son buenos obreros, digamos, buenos trabajadores. buenos trabajadores. Responsables. ¿Sí? Responsables trabajadores, porque nuestros chicos de los talleres, ellos comentan, yo soy un trabajador y tengo que hacer mi producto bien. Mi producto, ya sea una cajita de madera o hacer las galletas en determinada forma de galleta, empacar galleta, ¿no? Lo tienen que hacer y lo realizan a la perfección. Ahora, en el ambiente de SEDAC, pues van puras personas con síndrome de Down y los papás se sienten a gusto porque sus hijos son iguales a todos los demás. Pero fuera de SEDAC se encuentran con que los primos, los amiguitos, los del club, todos son niños diferentes unos de otros y su hijo es notablemente distinto. Entonces ahí tienen que aprender a aceptarlo en ese contexto también. Ustedes les dan a los papás, aparte de conocimiento, información, terapia psicológica. Vamos a un corte y nos platican. Sí. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y según lo que se conversa en este espacio, en los cortes, el problema no es el síndrome de Down, sino los papás. Resulta que, ¿no? ¿Les dan ustedes terapia a los papás? Sí, desde luego es una parte muy importante el trabajar en equipo con la familia. ¿Se sienten culpables? Dime, ¿qué es lo que expresan? ¿Culpables, castigados, a veces sí, a veces hay la culpa. Ya cuando van adquiriendo información, pues ya se va trabajando esa culpa, ¿verdad? Y ya se va viendo que no es algo que hizo el papá o la mamá el por qué el niño es Down, pero sí a veces de inicio hay culpa, hay la negación, ¿verdad? También el que no, yo creo que mi hijo no tiene Down, o yo creo que se equivocaron, y a veces se resisten un poquito a hacer el estudio del cariotipo. A pesar de los rasgos físicos tan evidentes. Sí, a veces dicen, bueno, no, es que yo tengo por ahí algunos familiares que tienen los ojos rasgados, ¿verdad? Y que a lo mejor eran chapanecos, o a lo mejor es por esto que tienen así los rasgos, las características, sí. Entonces sí hay a veces la negación, o hay papás que todavía están en el shock de que no lo pueden creer y entonces se quedan inactivos, no los llevan a terapia, no los llevan a atender y pues el niño está perdiendo esas oportunidades. Ahora, dicen que es más fácil tener una relación sana con un bebito que se parece a ti, ¿no? O a tu mujer, digamos, ¿no? Y cuando no se parece a nadie, porque es un síndrome de Down y se parece solo a todos los que tienen síndrome de Down, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer que ellos logren tener esa afinidad proyectiva con su hijo? Sí, bueno, eso es, hay veces que sí, luego hay cierto parecido con los papás, ¿verdad? A veces son idénticos así, ya nada más con el rasgo Down también, pero luego sí tienden a ser parecidos. Pero desde luego, pues ya lo que encontramos es que ahora, como hay más información, cada vez es más fácil para los padres el lograr aceptarlos. ¿Las nuevas generaciones de papás los ves más accesibles? Sí, son más accesibles, sí, sobre todo los más jóvenes. Y hay algunos que también, aunque ya son mayores, pero ya dicen, aquí está el niño y ahora yo lo voy a sacar adelante. Ahora ya con los adelantos que hay en todas las áreas, pues ya es más fácil el poderlo sacar adelante y el que tengan mayores logros. Sí, ya no es lo mismo que antes, que no había ni escuelas, ¿verdad? Ahora, también me hablaban de los autogestores, que es el grupo de mayores de edad, ya de 18 años para arriba, que tienen síndrome de Down y que van a SEDAC. Así es, sí. Tenemos un grupo de autogestores, que son precisamente los jóvenes mayores de 18 años,
en donde ellos van aprendiendo cuáles son sus derechos y sus obligaciones, desde luego también. El que ellos están conscientes de cuál es su situación. Ellos saben que ellos tienen síndrome de Down, que son personas con una discapacidad intelectual. Ellos se ubican y ellos ya empiezan a tener voz ya en los diferentes foros para exigir sus derechos y para decir: yo soy persona como todos y como tal merezco ser tratado con dignidad, ser respetado, y por tanto yo estoy luchando por mis derechos. Yo debo de tener el derecho de sacar, por ejemplo, mi credencial del IFE y de poder votar y de poder firmar para abrir una cuenta de banco y de poder ingresar a una clase de lo que yo quiera, porque en muchos lugares luego había la exclusión, ¿verdad? De que no, como eres Down, pues no los podemos admitir. A veces también porque no saben cómo tratarlos. Y a veces hasta tienen miedo un poquito, ¿verdad? ¿Miedo a qué? Pues a lo desconocido, porque precisamente no saben, no saben que la realidad es tan diferente, ¿verdad? Que son chicos tan amorosos que bueno, también a veces cuando se enojan, pues manifiestan también su inconformidad con algo, ¿verdad? Todo, y que eso es bueno, que también luego nos dicen algunos papás, ¿verdad? El que, es que yo veo a mi hijo muy rebelde y todo, le digo, bueno, pero también tómelo por el lado positivo de que su hijo está teniendo esa capacidad de elección, de darse cuenta qué le gusta, qué no le gusta. Y de poderse manifestar. Y de poderse manifestar, de autodeterminar. Claro, ahora ahí el miedo puede ser que se vaya demasiado de casa, que camine solo por las calles, que tome transporte para ir al trabajo, y debe dar pavor eso a los papás. Sí. Sí, pero sí hay jóvenes que lo logran. Sí hay jóvenes que se pueden trasladar en servicios públicos a su trabajo, o a la escuela, pero sí está el pavor atrás de los papás, ¿no? ¿Y ustedes cómo les ayudan a vencer el miedo? ¿Qué recomendaciones? Sí, nosotros les decimos, es que no es que ahorita ya los vayan a lanzar a la situación, sino que todo lleva un proceso. Entonces vamos a irnos paso a pasito. Entonces ahorita vamos a ir enseñándoles esto, ya conforme lleguen a este escalón pasamos al siguiente. No se vayan ahorita ya hasta el final de la escalera, ¿verdad? Sí, entonces vamos paso a pasito. El mayor temor es que pues cuando salen se van a enfrentar a muchos riesgos, que si los van a asaltar, que si van a abusar de ellos, que si les van a quitar su dinero y que les van a dar mal el cambio, que luego sí hay gente abusiva, ¿verdad? También. Entonces eso es luego su mayor temor, el que dicen, bueno, si nosotros salimos a la calle y hay tantos riesgos, entonces con ellos son más vulnerables. Entonces es por eso que luego no les permiten salir solos, aunque sin embargo vemos muchos casos en donde ellos sí se han logrado desenvolver, ¿verdad? Andan solos en el metro, en el micro. Y luego se vuelven los personajes más populares del barrio, sí, ¿no? Todo el mundo los claro, los vamos conociendo y bueno. Sí. Y hay protección social claro, para ellos. Claro, pero hasta que nos conocen, ¿no? Y entonces por eso hay que dejarlos, para que vayan haciendo amistades entre los vecinos, en su recorrido al trabajo, etc. Nosotros dentro de nuestra comunidad hacemos salidas a la comunidad, a los diferentes comercios. Entonces cuando salimos ya nos conocen la carnicería, el panadero, el de la farmacia, y platica con los muchachos, ya no habían pasado, a dónde van, qué compran, porque ellos realizan sus compras. Y entonces esto es lo que se recomienda a los papás también, que en su propio barrio salgan a su comunidad, dentro de su comunidad, que los vayan conociendo. Sí, tenemos varios casos donde pues ya son tan conocidos que, por ejemplo, los papás permiten que vayan a la tienda de la esquina y todo, ya todos saben dónde viven y pues ya, y ellos solo saben regresarse también. Sí. Muy bonito. ¿Y qué es lo que pasa en esas comunidades que tienen la oportunidad de tener como un personaje popular y central en la vida de todos ellos a una persona con síndrome de Down? ¿Qué efecto social produce su presencia? Pues un reconocimiento hacia ellos, porque dicen, bueno, si esta persona, a pesar de pues las probables limitaciones que suponemos podría tener, y cómo las han superado, cómo a pesar de todo esto
a veces tienen hasta mejor criterio que uno para tomar decisiones, ¿verdad? Que a veces nosotros somos luego más complicados, como decíamos hace rato, ¿verdad? A veces es más complicado el papá que el chico Down. Claro. O papás impacientes que ven en la paciencia de los papás de un niño con síndrome de Down un ejemplo para ser ellos mismos mejores padres con sus hijos. Sí, así es también, sí. Muy bien, pues muy bonito. Y díganme, de arte y cultura, ¿ustedes qué les enseñan? ¿Tienen algún grupo de un coro, algún grupo de música? Nosotros tenemos ya con los muchachos de talleres conformada lo que es una orquesta, es la Orquesta Juvenil de SEDAC. Y ya son jóvenes que han viajado, han ido a Puebla, han ido a Veracruz, abren congresos de educación especial, nos invitan para abrirlos y bueno, pues se van en su camión con los instrumentos de viaje. Dentro también de lo que es el arte, tenemos un grupo de pintura. Hay un grupo de pintura que cuenta con las habilidades para realizar sus cuadros con temas libres o temas de diferentes tendencias y hemos hecho exposiciones fuera hacia la comunidad. Han estado abiertas esas exposiciones. Exposición venta. Exposición venta. Qué bueno. Venta para cada que nos joven conozcan. Gana su dinero. Sí, ellos ya reciben lo que es un pago. ¿Y de oficios? ¿Panadería, por ejemplo? De oficios, bueno, tenemos lo que es la panadería, lo que es un taller de artes aplicadas, que adentro realizan un taller de piñatas, un taller de bisutería, un taller de repujado en lámina. Y ahorita estamos con un taller de invernadero. Qué importante. De invernadero, estamos trabajando lo que es la hidroponía, ya con ellos, porque hay quienes tienen las habilidades y les gusta el cuidado de las plantas. Qué bonito. Y luego plantas comestibles, ¿no? Plantas comestibles ahorita. Sí, ahorita ya tuvieron su cosecha de acelgas, de rábanos, diferentes, dependiendo la época del año. Qué importante. Pues muchísimas felicidades y muchas gracias por haber estado con nosotros. Felicidades. Sus datos han estado en pantalla. Espero que más papás vayan y les pregunten ¿cómo puedo vivir con mi hijo? Y que ustedes les enseñen. Con mucho gusto. Muchas gracias. Los esperamos. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.